En este mundo de confusión acerca de género, raza, religión, sexo, economía y política, frecuentemente nos preguntamos, ¿qué es la verdad? ¿Y qué deberíamos nosotros creer? La verdad es que tú eres quien Dios dice quien tú eres. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Sabía usted que realmente si queremos encontrar la realidad de las cosas necesitamos regresar al origen de donde todo comenzó? De hecho, hay algo que me encanta cuando voy a la tienda y quiero un queso crema para mi bagel. Siempre voy no a lo que está alterado, pero voy al original. ¿Verdad? Me gusta el queso crema original. Y cuando queremos encontrar la realidad de cómo surgieron las cosas, tenemos que ir al origen de las cosas. De hecho, cuando vemos en esta vida, en un mundo en el cual vivimos, mundo de confusión en cualquier área, en cualquier aspecto, en la vida social, necesitamos ver el origen de donde inició todo esto. Necesitamos ir al origen en el libro de Génesis. Y el origen me enseña que la vida no empezó como la vemos hoy en día. Cuando vemos la vida en el origen, en el original de la historia de la humanidad, ¿sabía usted que inició en un mundo perfecto? Un mundo en el cual había congruencia, un mundo en el cual había certidumbre, estaba todo claro. Pero no fue mucho después de que todo inició en un mundo perfecto que pecado entró en la escena. Le decía la semana pasada, y toda esa certidumbre llegó a ser incertidumbre debido a pecado. Debido a pecado, toda esa confusión, vino confusión. En lo que había claridad, pecado trajo confusión, trajo incertidumbre. Y es en el cual podemos ver que si bien se inició un mundo perfecto, sin embargo, pecado le causó que viviéramos en un mundo no muy perfecto. Un mundo en el cual antes había claridad, ahora después de pecado hay confusión. Y todo fue debido a que Satanás vino con los primeros hombres, Adán y Eva. Y usted sabe la historia, a lo mejor la has leído, te has dado cuenta de la realidad. Pero en cuanto a la astucia que Satanás vino con la mujer y con el hombre, vino y lo que hizo es de que vino a alterar, vino a traer confusión a la claridad de la palabra que Dios había dado a los primeros hombres. Es en el cual encontramos este aspecto en el cual vemos cómo la humanidad surgió. Y me enseña la palabra que nuestro Dios, el Dios en que servimos, no es un Dios de confusión. De hecho, cuando ves en 1 Corintios, habla acerca de que Dios es un Dios que no es de confusión. Corintios 14:33, perdón. 1 Corintios 14:33. Vivimos en un mundo en el cual le decía, hoy en día hay confusión. Y si vivimos en un mundo de confusión, ciertamente no es el mundo en el cual Dios creó. No lo es. Es lo primero que viene a nuestra mente, lo primero que empezamos a hablar es cuando vamos a lugares religiosos, es porque hay pecado, hay confusión. Pero no inició así. Dios no es un Dios de confusión. Todo fue debido a que pecado entró en este mundo. Y es interesante cuando lo ves de esa manera, porque nos deja saber exactamente el propósito y el plan de Dios para la humanidad. No fue confusión, sino fue claridad. Es el plan y el propósito de Dios. Lo que pasó, le decía, fue que Satanás vino y confundió a los primeros hombres. La raíz de pecado fue basado en una confusión. Si usted puede recordar el registro de Génesis en el capítulo 3, dice que Satanás, la serpiente, vino con los primeros hombres y les dijo, a la mujer le dijo, con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol. ¿Sabía? Si se fija en las palabras que Satanás usó, fue traer precisamente duda, traer confusión, traer incertidumbre. Dios había dado la palabra clara, precisa. Adán y a Eva, de todo árbol pueden comer, excepto por el árbol de la ciencia del bien y del mal. No van a comer, porque el día que coman de él, ciertamente morirán. Y Satanás viene con los primeros hombres y le dice, con que Dios les ha dicho. Hay algo interesante que siempre Satanás va a hacer.
y no cambia. Siempre va a tratar de confundir, de alterar la palabra de Dios. Y es interesante que notemos eso, damas y caballeros, porque cuando tenemos la claridad de la palabra de Dios, es en la manera en que nosotros vamos a poder conducir nuestra vida. Cuando hay confusión en la palabra de Dios, es la manera en que personas el día de hoy, le decía la semana pasada también, anda gente vagando, tratando de encontrarse quiénes son ellos. Y a veces le preguntas, ¿qué andas haciendo? Ando metiéndome en esto, en lo otro, porque ando queriendo encontrarme a mí mismo. ¿Y cómo nos vamos a encontrar a nosotros mismos si no sabemos quién somos nosotros? Cuando hay una alteración a la palabra de Dios, hay una confusión a la palabra de Dios, es la manera que nunca vamos a poder ser efectivos y poder encontrar el propósito por lo cual Dios nos llamó. Es importante de poder ver que la palabra de Dios es la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra inconfundible, clara. De hecho, la escritura dice, Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es inspiración? Es que Dios mismo, en otras palabras, exhaló su palabra en hombres y mujeres, en los cuales vino y estos escritores, más de 40 escritores escribieron la Biblia. Encuentras en un periodo de 1400, 1600 años, un autor nunca supo, nunca conoció de otro. Sin embargo, la palabra asombrosa, inspirada de Dios, tiene congruencia. Es infalible, es veraz, es inspirada palabra de Dios. Dios mismo inspiró a hombres y a mujeres. Y encuentras la palabra de Dios en la cual vemos lo que le dijo Pablo a Timoteo. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios da su palabra clara y sin embargo el enemigo trata de romper, de traer confusión a esa palabra. Le decía, porque cuando logra confundir la palabra de Dios, es la manera que vamos a estar nosotros también inciertos en dónde vamos, a dónde, de quién soy, a dónde voy, por qué estoy aquí. Y el día de hoy muchas personas viven su vida, una vida confundida, le decía, en diferentes aspectos. Y lo más triste a veces es que aún seguidores de Cristo, cuando no estamos claros en la palabra de Dios, de quién soy yo, es de manera que nunca, si el diablo logra confundirnos, nunca vamos a ser, le decía, efectivos y a lograr el propósito por el cual Dios nos llamó. Entonces lo primero que necesitamos entender, vimos la semana pasada, es poder entender quién soy, quién eres tú. Y es, yo soy quien dice él que yo soy. Primero vimos, yo soy suyo. La semana pasada, es lo que quiero decir. La semana pasada vimos, yo soy suyo. Es cuando llego a conectarme con mi creador, conectarme con mi diseñador. Y es la manera en que yo puedo empezar a caminar en saber quién soy. Primero tengo que darme cuenta que soy de él. El día de hoy quiero poner un tema más y es, yo soy, ahora sí, quien dice que soy. Yo soy quien Dios dice que yo soy. Y es importante que veamos que como iglesia tenemos que venir, tenemos que estudiar, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que buscar en la clara, cierta, infalible, veraz palabra de Dios. Es por eso que nos reunimos. Le decía, uno de los principales puntos o propósitos por lo cual gente viene a lugares como este, a la iglesia, es porque venimos a adorar a Dios, pero a aprender de su palabra. Ciertamente los veo, son ustedes una congregación que aprecio mucho, porque siguen regresando. Me da tanto honor, tanto gusto. Siguen regresando y ciertamente regresan no por los chistes insabridos sin sabor que a veces digo. De seguro regresan no por las historias personales que a veces les cuento, que no tienen a veces sentido. Pero una de las cosas que valoro es que vienes porque das valor y das honor a la palabra de Dios. Eso es algo poderoso. ¿Sabía usted que el enemigo no quiere eso? No quiere que indaguemos, no quiere que busquemos en la verdad de la palabra de Dios.
Le digo, me honra. No vienes por otra cosa más. De hecho, vengo por el hecho, me honra el poder compartir y comunicar. No necesariamente algo gracioso, no necesariamente una historia sin sentido de mi vida, pero vengo y me emociona porque puedo compartirte de la palabra de Dios. Y como pastor es mi trabajo poder ayudarte a conectar los puntos en los cuales puedas caminar en esta vida que a veces vivimos y que está a veces muchas de las cosas sin sentido. Y es mi trabajo proveerte de herramientas en las cuales te ayuden, le ayuden a usted, me ayuden a mí a poder hacer sentido en esta vida y poder entender que la palabra de Dios es clara y tiene un propósito para todos nosotros. Necesitamos nosotros encontrar primeramente como una herramienta mi identidad en Dios. Cuando yo no tengo mi identidad bien definida, es por eso que a veces nos metemos, les decía, en muchas cosas queriendo buscar quién somos nosotros. Pero lo primero que necesitamos hacer es conectarnos con nuestro Creador para saber quién somos. Es la principal, ese es mi trabajo. Sí, puedo, a veces personas vienen y me piden un consejo, personas vienen y me piden una opinión. Y lo primero que trato de hacer es poder encaminar y apuntar todo a Cristo Jesús. De ahí en más no importan las opiniones que podamos tener nosotros. ¿Sabía usted eso? Si yo vengo aquí y solamente doy mi propia opinión fuera de la palabra de Dios, simplemente va a quedar en una opinión. Usted y yo podemos conocer personas muy estudiadas, muy letradas, inclusive doctorados, y pueden juntarse y pueden venir y hablar de aspectos que nos afectan a la sociedad y dar opiniones nada más. Simple y sencillamente opiniones. Por muy educados, por muy elocuentes que llegamos a ser, ¿sabía usted que fuera de la palabra de Dios, cualquier opinión que nosotros demos simplemente va a ser una opinión? Y son buenas, podemos recibir, podemos compartir opiniones, pero simplemente se quedan en una opinión. Me acuerdo de los filósofos que estaban opinando, indagando y filosofando en este vaso que estaba lleno a la mitad de agua. Y decía un filósofo, ese vaso está medio lleno. Y el otro decía, no, está medio vacío. Y el otro decía, no, yo lo veo medio lleno. El otro le decía, no, está medio vacío. Y están discutiendo, están opinando sobre esto. La verdad es que viene un niño terminando de jugar su partido de soccer y le agarra el vaso y se lo toma. El beneficiado fue él. Los demás estaban simplemente opinando, pero el que agarró la verdad de lo que era ese vaso con medio vacío, medio lleno, fue este niño. ¿Qué es mi punto que quiero hacer? Mi punto que quiero hacer es de que podemos opinar de todas las cosas que puede haber y que afectan a nuestra sociedad, pero si no las fundamos en la palabra veraz de Dios, simplemente va a ser opinión. Y mi propósito es poder compartirle el hecho de que principal de poder conectarnos con nuestro Creador. Nunca vamos a saber para qué fuimos diseñados si primeramente no nos conectamos con nuestro diseñador, con nuestro Creador. Y ese es el primer punto y el primer paso, porque de ahí yo me doy cuenta entonces para qué es que yo fui formado, para qué es que yo fui creado, por qué es de que yo estoy aquí. Y le digo, muchas personas a veces siguen viviendo una vida, a veces te dicen sin sentido, no encuentro sentido porque la principal fundamento no ha sido establecido. De hecho, 1 Pedro capítulo 3 habla que no hay otro fundamento que pueda ser establecido más Cristo Jesús. Es el único fundamento, damas y caballeros, en el cual tu vida, mi vida, pueden tener un sentido. La palabra de Dios, Cristo Jesús. De ahí en más, de hecho el Señor Jesús enseñó acerca de edificar nuestras vidas sobre arena, y cuando vienen tormentas, el fundamento es simplemente arena, va a estar, la construcción va a estar derrumbada. Pero cuando mi vida es fincada en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, aún pueden venir vientos, tempestades, y mi vida sigue siendo firme en Él. Y
Y ese es uno de los principios en el cual podemos fincar nuestra vida. El principal base de nuestra vida es que podamos fincarla en Cristo Jesús, de poder conocer que yo fui formado por Él. De hecho, le decía la semana pasada y quiero repetirle el Salmo 139, versos 13 al 14. Note usted lo que dice: te alabo porque soy una creación admirable. El salmista está reconociendo que Dios le entretejió. Y déjeme decirle, el salmista y usted y yo podemos relacionarnos, de poder ver cómo es que fuimos entretejidos. Decía el salmista: en el vientre de mi madre, en lo oscuro, en la oscuridad, tú formaste mis entrañas. Dice: soy una creación admirable. Es cuando podemos conectarnos con nuestro Creador y saber que hay un propósito, hay un plan, y que Dios tiene cosas para nosotros para que podamos llevarlas a cabo. Y decía, antes de nuestra identidad con Cristo, estábamos en nuestra identidad de Adán. Es decir, en otras palabras, si todos nosotros que nacimos en este mundo, nacimos en Adán. Por el simple hecho de nacer, estamos en Adán. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, cuando le invitamos en nuestro corazón, ahora estamos en Cristo. Nuestra identidad pasa de ser en Adán, y ahora cualquier seguidor de Cristo que le ha invitado a Cristo en el corazón, venimos a ser nuestra identidad, estar en Cristo. Y nada más, por lo más sencillo que pueda yo comunicar esto a ustedes, es el hecho de poder entender que una vez que nazco, naturalmente nazco en Adán, pero una vez que hago la decisión de invitar a Cristo en mi vida, ahora estoy en Cristo. ¿Sabía usted que una de las expresiones para referirse a un cristiano o a un seguidor de Cristo en toda la Biblia, ¿sabía usted que el término no lo encuentras como cristiano? De hecho, hay unas 3 ocasiones la cual la Biblia me enseña o nombra acerca de personas que son cristianos. 3 ocasiones, pero hay 140 ocasiones en el término en Cristo para referirse a un cristiano o a un seguidor de Cristo. 140 veces en Cristo. Es decir, quien encuentra su identidad en Cristo Jesús. Y estaba pensando, ¿cómo es eso? Bueno, déjame tratar de compartírtelo de esta manera, si puedo, más sencilla. Cuando están los hombres buscando están jugando básquetbol, ¿verdad? Mientras el balón de básquetbol esté fuera de la red, no cuenta, ¿verdad? No, es simplemente un balón de básquetbol, pero cuando el jugador lo avienta y lo encesta, esa pelota o ese balón está en la canasta. Y eso cuenta, ¿verdad? Cuando el balón de soccer está en el campo, todos pateándolo, pero mientras no esté en la red, no cuenta. Entonces, si puedo decirlo así, ¿verdad? Recibe esa explicación tan sencilla. Estar en Cristo, nuestra vida cuenta cuando estamos en Él. Y es el principal referencia de la Biblia que me enseña que yo estoy en Cristo. Y hay solamente esos 2 lugares, damas y caballeros, en los cuales podemos estar: o estamos en Adán o estamos en Cristo. Le digo, cuando nacemos estamos en Adán, pero cuando nacemos de nuevo estamos en Cristo. Juan capítulo 3, Jesús le habló a Nicodemo, le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Es como un hombre viejo puede entrar al vientre de su madre otra vez. Y lo que es nacido de la carne, carne es, Nicodemo. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te estoy diciendo. Así como tuviste la certeza de que naciste naturalmente, tienes que tener la certeza de que has nacido espiritualmente. Es un nacer de nuevo. Y le digo, esta expresión en Cristo es un término que podemos encontrar a través de la Biblia, en lo cual nos podemos identificar en Cristo. Ya no en Adán, pero ahora en Cristo. Y hay personas, le decía, que se identifican con varias formas. Número 1, hay una de las identificaciones que las personas hacemos, aún seguidores de Cristo, y esta forma a veces el enemigo utiliza y confunde a personas, y no solo personas, pero aún seguidores de Cristo, porque número 1, fíjese, vemos a veces que personas se identifican o hay una confusión debido a inmadurez. A inmadurez, no como un insulto,
pero todos somos inmaduros en algunas áreas de nuestra vida. Y, de hecho, cuando fuimos niños, mi mejor ejemplo es cuando fuimos niños. Había inmadurez, ¿verdad? No, para poder identificarnos quiénes somos, es debido a veces a una inmadurez. ¿Se acuerdan cuando eran niños? Todos nosotros, no sé ustedes, pero me acuerdo de mis hijos, ciertamente me acuerdo yo, cuando andábamos queriendo identificarnos y parecernos a muchos superhéroes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los Superman, el Hombre Araña. Me acuerdo cuando era niño, ir por las calles y según las caricaturas que veía, que en mis calles no había edificios tan grandes, pero yo me imaginaba las casas que aventaban mi telaraña. ¿Cuántas de ustedes se identifican? No me vean tan así. ¿A poco soy el único? Me acuerdo de mis hermanas. ¿A poco algunas de ustedes, damas, se acuerdan que empezaban a girar y a girar porque se convertían en la Mujer Maravilla? ¿A poco no? Es inmadurez, lo entiendes. La Biblia de hecho enseña que los bebés o los infantes en Cristo les llama que son niños en Cristo. Y tienes que seguir alguna identidad a veces, ¿verdad? ¿Entiendes a veces este tipo de confusión o de no entender en qué identidad estás? Porque hay una, de hecho, una ignorancia, ¿verdad? Es lo que te decía, hay una ignorancia en el cual nosotros, o inmadurez, perdón, una inmadurez. Queremos como niños ser muchas cosas, pero también hay inseguridad, no solo inmadurez, pero inseguridad. A veces queremos definir nuestra vida, quién somos, en base a lo que la opinión de los demás. Y no solamente en base a la opinión de los demás, en base a la cultura actual en la cual estamos. Perdón. Ahí está, somos afectados por la cultura en la cual a veces permitimos que la cultura dicte quién somos nosotros. Y si nos guiamos por eso, vamos a estar infelices toda la vida. Porque nunca vamos a llegar a complacer a todo mundo, nunca vamos a llegar a tener todo lo que el mundo nos esté bombardeando con todo lo que el mundo quiere que seamos. Nunca vamos a estar cómodos. Me acuerdo de un amigo que le decía a su esposa, mira, un predicador, de hecho, un amigo mío, decía a su esposa, nos contó, dice, fui al aeropuerto y andaba en el aeropuerto y vi este maletín de piel bien bonito. Y yo le dije a mi esposa, si me lo compras voy a ser el mejor predicador que pueda haber. Y se lo compró. Dice, después de ahí fui a una tienda y vi otro más bonito. ¿Sabía usted que si queremos complacer a la gente que está dictándonos cómo debemos de ser, nunca vamos a terminar? Mi punto que quiero hacer es de que hay formas en las cuales el enemigo usa para que nosotros vivamos sin identidad, vivamos queriendo, ya sea en una manera inmadura, querer parecernos a muchas cosas o permitir que inseguridad dicte quiénes llegamos a ser nosotros. Compañeros, la cultura en la cual estamos, pero también a veces hay inhabilidades, a veces por falta de las herramientas que necesitamos para identificar quiénes somos, a veces también caemos en este tipo de confusión. Es mi trabajo, le decía hace un momento como pastor, poder compartirle en la palabra de Dios de herramientas las cuales le ayudan a usted y a mí de poder saber de verdad quiénes somos. Y el día de hoy quiero tocar una de ellas. Le decía la semana pasada, hablamos acerca de soy suyo, de poder entender el principio de pertenecer a Cristo, pero también para qué fui formado. Y hoy, como le decía mi tema, yo soy quien dice que soy. Hay algo que, de hecho, anoche estuve platicando con un hombre acerca de esto. Hay algo muy interesante. Me he fijado una de las cuantas veces que he viajado en el avión. Últimamente en el aeropuerto hay una sección, cuando llego de mi país, aquí ustedes algunos se identifican con eso, lo han visto. Hay una sección que va, ¿verdad? Y te dicen ciudadanos y residentes por aquí, o visitas por allá. Y haces una larga fila para poder llevar y no sé ustedes, pero a mí me pone nervioso siempre esperar ahí en las filas. Y agarras tu pasaporte, vas a la máquina y luego aparte de la máquina que metes tu pasaporte y te da todos tus datos y luego te identificas y pones tu huella digital, ¿verdad? Y luego después todavía pasas con el aduanal o con el agente de inmigración a ver, ¿cuántos días estuviste fuera del país? ¿Qué fue tu propósito de salir?
decir yara, yara. ¿Verdad? Esa es mi expresión para decir etcétera, etcétera. Yara, yara. ¿Verdad? Bueno, hay una sección que es especial para viajeros frecuentes internacionales. Es decir, pagas, creo que son como $100. Si alguno de ustedes está interesado, pagas como $100. Y te meten a un exhaustivo chequeo de tus antecedentes. Y no solamente eso, pero te conocen. No hay lugar en la tierra en la cual a lo mejor puedas ir y esconderte, ¿ok? Y si pasas esa prueba o esa entrevista, te imprimen no nada más uno, pero tus 5 dedos digitales. Y te expiden una tarjeta de frecuente viajero internacional. ¿Qué significa? Te da beneficios. ¿Qué significa? Ya no llegas y tienes que esperar. No, llegas como Juan en tu casa, ¿verdad? Pasas, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Pasas, según lo que entiendo, ¿verdad? Algunos de ustedes saben de eso porque lo han probado, lo hacen, ¿verdad? Tus 5 dedos están ahí, ¿verdad? Me acordé del hombre que le invitó a su amigo al pueblo. El tipo le invitó a su amigo al pueblo y dice: vente, vamos a pasar, vamos a comer unos tacos en mi pueblo. Y están en la plaza y luego le dice, de repente la gente empieza a gritar: ¡ahí viene el loco mochadedos! Todos empiezan a correr y el amigo le dice: ¿por qué corres? No, vente, córrele, compañero, porque este es un loco que mocha dedos. Dice: ¿cómo que? Dice: sí, le corta un dedo al que tiene, de la mano al que tiene 6. Dice: un dedo de la mano al que tenga 6 dedos en la mano. Dice: sí, ¿por qué corres? Si todos sabemos que tenemos 5. Enséñaselo. Dice: sí, el problema es que primero los corta, luego los cuenta. Total, mi punto, ya me desvié, le digo, pero esta tarjeta de identificación de viajero internacional frecuente, tus 5 huellas de tus dedos digitales están ahí. Y nada más para hacer referencia, quiero mencionarles, si tiene su Biblia, ábrala por favor, porque abra en 1 de Pedro. Aquí lo voy a tener en la pantalla para todos ustedes. 1 de Pedro, gracias, versos de 9 al 10. Note usted, pensamos en estos 5 dedos de las huellas digitales de esta carta o tarjeta que te expide inmigración realmente o en el aeropuerto, para que puedas ser más agilizado tu llegada o tu salida a través de aduanas, a través del TSA, que es la agencia que se encarga de la seguridad, ¿ok? Pero cuando piensas en estos 5, en esta tarjeta internacional, pienso en 5 puntos en los cuales Dios me llama quién soy, quién Él dice que yo soy. Note usted, dice: pero ustedes, número 1, son linaje escogido. Cuéntelo. Número 2, real sacerdocio. 3, nación santa. Pueblo adquirido, note usted, para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, aquí está mi quinta, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Un hermoso, poderoso verso en el cual le quiero animar y a sugerir que lo aprendamos de memoria. Diferentes versiones de la Biblia hay, pero es poderoso poder entender que me identifico, que Dios me identifica a usted y a mí, que le hemos recibido en nuestro corazón. Somos especiales para Él. Nos identificamos con estas 5 huellas digitales, y lo quiero decir así. Quiero ir rápidamente a compartirle. Número 1, soy privilegiado. Soy privilegiado. Son linaje escogido. ¿Se fijó? Son linaje escogido. Soy completamente aceptado. Completamente eres aceptado, completamente eres aceptada por Dios. Es poderoso. Cuando me pienso en eso, me sacudo mi cabeza. Tocamos la semana pasada en Efesios capítulo 1, ¿se acuerda? Porque hemos sido aceptos en el amado. No tuvimos nada más que hacer, nada más que recibir la aceptación que Dios nos acepta. Tal y como somos,
tal y con todo lo que traemos. Él nos acepta. No hay, a veces personas me dicen mucho, déjame primero quitar esto para poder entonces ir a la iglesia, para poder, ahora sí me siento a gusto de entrar a la iglesia. Dios te acepta tal y como tú eres. Ese es el amor poderoso en el cual Dios nos acepta. De hecho, hay unas dos cosas que quisiera tocar, y es precisamente que el ser aceptados. ¿Sabía usted que todos nosotros hemos experimentado de alguna o de otra forma, directa o indirectamente, hemos sido rechazados? Ya sea en nuestra infancia, ya sea en nuestra adolescencia, cuando a lo mejor la joven te dijo no, o el caballero que más anhelabas te dijo no, de alguna manera u otra. O a lo mejor fuimos la último en el equipo de béisbol cuando estábamos jugando y hacíamos los equipos. A lo mejor, ¿cuántos de ustedes se identifican a lo mejor conmigo que fuimos el último en escoger para formar parte de un equipo? Todos de alguna o de otra manera hemos experimentado rechazo. Pero es poderoso poder pensar que el Dios del universo nos acepta. Hemos sido aceptos en el amado. Eso es algo que poderoso que puedo ver. Y ¿sabía usted también que de hecho la escritura habla en primera de Efesios? Habla acerca de que capítulo 1 verso 4 dice: en él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Dios nos escogió, no solamente nos aceptó, pero nos escogió. Fuimos escogidos por Él. De hecho, la escritura me enseña que fuimos, si usted lee Romanos 8:29, fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y déjame parar suficientemente aquí porque para explicar esto acerca de predestinación, porque muchas personas a veces viven otra vez confundidas en base de predestinación. Inclusive hay corrientes que hablan y tratan de enseñar que ya somos predestinados. El que se va a salvar ya se va a salvar, el que se va a perder ya está perdido y no hay nada más que hacer. Tuve un compañero en el barrio donde yo me crié, un amigo que jugábamos con él, Fernando. Un día me llegó y me preguntó, cuando apenas yo había conocido a Cristo Jesús, le fui, le compartí. Me dice: pero ¿qué si yo soy de los que se van a perder? Porque ya está todo predestinado. Y a veces entendemos predestinación desde el punto de vista en el cual yo quiero entender la mente de Dios. Pero sin embargo, predestinación, de lo que me habla la Biblia según Romanos 8:29, es desde el punto de vista de que Dios ve el pasado, el presente y el futuro. No está hablando necesariamente de que Dios está diciendo quién se va a salvar y quién se va a perder. Dios nos da la oportunidad a todos nosotros. De hecho, es su deseo que ninguno perezca, pero que todos reconozcamos a Cristo, que todos seamos salvos. No va a ser algo justo, conociendo un Dios justo. ¿Usted cree que vamos a llegar delante de Dios? Alguien que le puede decir a Dios en el día del juicio: ¿se acuerda de lo que hablé en el trono blanco? Y le diga a Dios: ¿sabes qué? Es que tú me predestinaste a perderme. No. Cuando la Biblia habla de predestinación según Romanos 8:29, habla de que Dios sabía que un día Jorge le iba a conocer, y desde antemano, desde la fundación del mundo, Dios preparó cosas en las cuales me ayudan a usted y a mí a ser conformados a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Se nota la diferencia? No es quién se va a perder y quién se va a salvar, pero es que Dios preparó de antemano. Sabía Él, en su soberana sabiduría y entendimiento, sabía que un día le íbamos a reconocer, y de hecho Él preparó cosas para que nosotros podamos parecernos más a Cristo Jesús. Sigue moldeándonos. Es lo que la Biblia habla de predestinación. Por eso el primer punto es que poder entender y poder abrigar el hecho de que tú eres privilegiado, privilegiada. Somos linaje escogido. Número 2, soy precioso. Y cuando hablo de la palabra precioso, no quiero estar nada más halagando a ustedes. Pero cuando mi base de poder decir que somos preciosos, note usted la escritura. De hecho, cuando leímos, habla de que somos real sacerdocio.
¿Sabe usted que la palabra precioso no tiene nada que ver con hermosura, con algo que alguien que es guapo o alguien que es bella? No hay nada, le decía, de pecado con que algunos sean guapos, otros sean bellas. Simplemente no es pecado, ¿verdad? No es justo, pero no es pecado. Pero la palabra precioso no tiene nada que ver con carisma. ¿Sabía usted que la palabra precioso significa básicamente que tenemos un valor tan grande? ¿Y sabe usted? La palabra somos preciosos, soy extremadamente valioso, soy invaluable. La palabra invaluable no es porque no valga. La palabra invaluable es porque no hay un precio que pueda compararse. De hecho, somos identificados. Algo que es precioso es por quien lo posee y lo que está dispuesto a pagar. Y déjeme decirle, Cristo Jesús estuvo dispuesto a pagar su misma vida por ti y por mí. Y eso me hace ser precioso, te hace ser preciosa. Es un precio. De hecho, la escritura habla en Corintios 7:23. 1 Corintios dice: ustedes han sido comprados por precio. Y el precio que Él pagó no hay nada que pueda comparársele. Por eso le hace a ti y a mí ser preciosos. Le decía, ¿quién lo posee? Es lo que da valor. ¿Quién lo posee? De hecho, la escritura dice: ustedes son real sacerdocio. ¿Quién lo posee? Le decía, le puedo comentar, si yo tengo un par de botas aquí y se las quiero vender, eran mis botas vaqueras, pero si traigo unas botas de uno de los miembros de la banda El Limón, no sé si sus nombres, pero no me va a ofender si usted prefiere las botas del miembro de las bandas de Limón, ¿ok? Pero tiene un valor por quien lo posee. Son las botas de Jorge. Dame las del miembro de la banda El Limón. Las pongo ahí guardadas en mi librero y le presumo a mis amigos porque hay valor quien lo posee. ¿Sabía usted que usted y yo somos real sacerdocio? ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es aquel que representa a Dios, al hombre con Dios, y que representa a Dios con el hombre. De hecho, la Biblia me enseña en el libro de Apocalipsis que Él vino y nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dios nos ha hecho, Cristo Jesús nos ha hecho valiosos, nos ha hecho preciosos en base a lo que Él dio, por lo que Él dio, para que nosotros fuéramos preciosos. Número 3, soy preciado. Se fija, expresó Pedro, son una nación santa. Santa. La palabra santo, ¿sabía usted que es una palabra que identifica lo que le pertenece a Dios? Usted ha oído acerca, tenemos una santa Biblia, hay una santa ciudad, hay un pueblo santo, hay somos santos en Él, somos parte, somos propiedad de Dios, somos extremadamente amados por Él, somos su propiedad. Jeremías, de hecho, 31:3 dice: yo te amo con amor eterno. Y estas son las características del amor de Dios. Las características del amor de Dios es que es un amor incondicional. Dios no dice te amo sí, es que Dios no dice te amo porque, sino dice te amo a pesar de. Ese es el amor de Dios. Un amor que es incondicional y un amor que es interminable. Dios no tiene buenos días, Dios no tiene malos días. Hoy me levanté de buen humor, Dios dice, ¿verdad? No, entonces te amo. Ahora estás de mal humor, no te amo. Dios no es así. Dios, su amor es interminable. De hecho, Juan 1 Juan 4:8 dice: Dios es amor. Número 4, soy puro. Soy puro. Soy un pueblo adquirido para posesión de Dios. Soy totalmente perdonado. Totalmente perdonado. Hemos sido, note usted, trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Fuimos trasladados. Somos puros. Somos un pueblo adquirido para posesión de Él.
nosotros le pertenecemos a Dios. De hecho, Deuteronomio 7:6 dice: porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo, Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva. Y voy a terminar con el quinto, y el quinto es precisamente: soy poderoso. Me encanta la expresión que Pedro utilizó. Dice: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Cuando dice ustedes antes no eran pueblo, ¿se acuerda? En otras palabras está diciendo: ustedes eran unas personas que no tenían identidad, pero ahora, porque han venido a Cristo, son el pueblo de Dios. Soy poderoso, eres poderosa, somos el pueblo de Dios. De hecho, Hechos 26 relata la historia Pablo está hablando de su historia ante las autoridades y está diciéndole: ¿sabes qué? Yo no puedo ignorar el mensaje que recibí de Dios. Dice: el Señor me dio este mensaje y lo tengo que llevar a cabo. Y de hecho, entre su oratoria que dio el apóstol Pablo en frente de las autoridades que le tenían preso, él les dijo: ¿sabes qué? Esto es lo que yo supe de Dios. Dice: Dios me dijo, háblales, dice, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí, está hablándole Cristo a él, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. ¿Qué es mi punto que quiero hacer al citar lo que Cristo le dijo a Pablo? Es de que usted y yo, damas y caballeros, que le hemos recibido en nuestro corazón, venimos a ser constituidos el pueblo de Dios. Usted y yo somos dinamita, si lo puedo decir así. Aunque alguien me dijo: ¿por qué usas esa analogía? Dinamita es para destruir. No, pero dinamita, de hecho, si ves la palabra, es algo que cambia. Algo que cambia, ¿se acuerdan? Algo que genera algo. Es donde viene la palabra dínamo. Genera electricidad. Es algo, usted y yo somos el pueblo de Dios que podemos ir allá afuera y poder alterar, poder traer luz donde hay tinieblas. De hecho, el Señor nos dijo, no solamente Él dijo: yo soy la luz del mundo, pero después dice: ustedes son la luz del mundo. Vayan y alumbren como una ciudad grande a todos los que están en tinieblas. Somos alguien. Tenemos nuestra identidad en Cristo Jesús. Y no solamente eso, pero tenemos el poder, damas y caballeros, como pueblo de Dios, de hacer algo allá afuera. Después de romper esta reunión que estamos aquí, vamos a donde a nuestras casas, vamos a nuestros trabajos. Mañana que empieza la semana, vamos a las escuelas, vamos a la tienda, a donde quiera que vayamos. Note usted que tenemos una identidad en Cristo Jesús y tenemos el poder de cambiar cosas y poder reflejar la luz que hay en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Señor, ayúdanos a no solamente oírla, ser oidores, pero a ser hacedores de la palabra, Señor. Oro que cada uno de nosotros podamos, Padre, implementar cada día lo que aprendemos y hacerlo efectivo, Señor. Saber que todo lo que tú nos has llamado a hacer, si tú nos has llamado a hacer algo, tú nos das el poder, tú nos autorizas, Señor. Tú nos das las herramientas que necesitamos, Padre. Gracias por que en otro tiempo, como dice Pedro en su carta, no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Señor, y tu corazón y tu deseo no se queda ahí. De hecho, tu palabra dice que tú quieres que tu casa se llene. Señor, si hay alguien aquí que nunca ha abierto su corazón a ti, yo te quiero pedir que le des la fuerza a él o a ella de hacer una oración sencilla como esta. Señor Jesús, perdona mis pecados. He caminado esta vida en otra identidad, quien no soy yo. Pero el día de hoy quiero hacer firme, y con todo lo que soy, con todo lo que tengo, quiero hacer mi identidad en ti, Cristo Jesús. Te pido que me perdones y que entres en mi corazón. Yo me quiero identificar contigo y recibo el regalo de salvación que tú me das.
Yo creo que muriste en la cruz y creo que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Te entrego mi vida. Ven y sé mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús.